Secundaria primer grado. Matemáticas. Representaciones equivalentes entre fracciones y decimales 1. Yo soy Leslie Mendívil y estoy contenta de estar con ustedes en una de mis materias favoritas. Tengo el gusto de compartir este espacio con el profesor Abel Jared Pérez Calvo. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. También me da mucho gusto poder compartir esta sesión contigo. Sé que eres hábil en las matemáticas y que cuento con tu participación muy entusiasta para que las alumnas y los alumnos que nos ven desde casa aprendan más sobre esta asignatura tan interesante. Cuente conmigo, profesor Jared. Además del tema que usted ha preparado, hay maestras y maestros que brindan retroalimentación a distancia para que ustedes, alumnas y alumnos, aprendan desde donde quiera que se encuentren. Sigan las recomendaciones para cuidar la salud. Usen cubrebocas en lugares públicos. Laven frecuentemente sus manos con agua y abundante jabón. Si tosen o estornudan, cúbranse con el ángulo interno del brazo y mantengan una sana distancia. Excelente mensaje, Leslie. Hay que cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos, así como a las personas siguiendo las recomendaciones sanitarias. Ahora sí, preparadas y preparados, porque comenzamos. En esta sesión profundizaremos en la idea de equivalencia entre las fracciones y los números decimales y viceversa. Lo anterior, como parte del aprendizaje esperado, convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas, libro de texto gratuito de matemáticas para primer grado. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Las matemáticas están presentes en diversas situaciones de la vida cotidiana y son útiles en aspectos tanto elementales como de gran complejidad, en campos científicos y tecnológicos. De hecho, guardan una estrecha relación con ciencias como la física y la química, entre otras. Tiene razón, profesor. He acompañado a varias maestras y maestros de otras asignaturas y me he podido dar cuenta de que las matemáticas inciden en otras áreas del conocimiento. Así es, Leslie. Alumnas y alumnos, escriban en su cuaderno las asignaturas o áreas del conocimiento en las que consideran que las matemáticas se encuentran presentes y que pueden utilizarse. Tal vez puedan describir algunos ejemplos de cómo se da esta vinculación. En esta sesión emplearemos algunos ejemplos sobre conocimientos matemáticos que son útiles en algunos campos científicos y tecnológicos, específicamente las representaciones equivalentes entre fracciones y decimales. Por ejemplo, en tecnología usan las matemáticas específicamente. Usan las fracciones para medir y hacer cálculos para la creación de proyectos técnicos. Alumnas y alumnos, a partir de sus saberes previos, ¿cómo se escribe una fracción? La fracción está compuesta por un numerador y un denominador. A partir de esta representación, se puede obtener una equivalencia decimal al realizar una división. Si se divide el numerador entre el denominador, el resultado, es decir, el cociente de la división, es equivalente a la fracción y puede estar compuesta por números enteros, decimales o una combinación de ambos. Profesor, ¿qué se entiende por equivalencia en este contexto? Es una pregunta muy importante, ya que tener claridad de lo que es una equivalencia es de gran utilidad en matemáticas. Para contestar la pregunta, usaré un ejemplo. La fracción 2/4 es equivalente a la fracción 1/2. Como se observa en la imagen, el área sombreada en color naranja es la misma para ambas fracciones.
Así, 2/4 equivale a 1/2 y esto se puede comprobar si dividimos el numerador entre el denominador, primero en una fracción y luego en otra. ¿Qué resultado esperarían obtener en cada caso? Profesor, el cociente de ambas divisiones debe ser el mismo, porque las fracciones son equivalentes. Correcto. Si dividimos 2 entre 4, el resultado es igual a 5 décimos. De igual manera, al dividir 1 entre 2, el resultado también es 5 décimos. Una fracción puede tener distintos significados. Puede representar la parte o partes de un todo, o representar una razón entre dos cantidades. O también puede representar un cociente, es decir, expresa una división en la que el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Cuando escribimos la fracción a sobre b, en la que a es el numerador y b es el denominador, existe implícita la equivalencia a entre b igual a c, donde a es el dividendo, b es el divisor y c representa el cociente. Hagamos algunas observaciones sobre los diferentes tipos de fracciones. Una fracción propia es aquella en la que el numerador es menor al denominador, por ejemplo, 2/5. Si procedemos a realizar la división 2 entre 5, el cociente es 0.4, que es un número decimal. El cociente de una fracción propia siempre resultará un número decimal menor a la unidad. Por otro lado, una fracción impropia es aquella en la que el numerador es mayor o igual al denominador. Analicemos dos ejemplos. Primero, 15 medios. Para encontrar el cociente, escribimos la división 15 entre 2. Al realizar la operación, encontramos que el resultado es 7.5. Es posible afirmar que el cociente es una fracción impropia, por lo que resultará un número igual o mayor a la unidad. Cabe señalar que en las fracciones impropias no siempre obtendremos un cociente que sea un número con una parte decimal. Puede ser un número entero, sin decimales, lo que nos lleva a un segundo ejemplo de una fracción impropia. Analicemos 60/4. Si realizamos la operación, el cociente es 15, que es un número entero. Independientemente de que el cociente resulte un número entero o decimal, el cociente de la división del numerador entre el denominador se le llama equivalencia o expansión decimal de la fracción. A partir de estas observaciones, puedo afirmar que cuando se trata de un número mixto, la equivalencia decimal de la fracción nunca será un número entero, siempre será un número decimal. Buena observación. Porque un número mixto se compone de un número entero más una fracción propia. Así, a la parte entera se le sumará el cociente de la fracción propia, que siempre es un número decimal. Por ejemplo, el número mixto 2 enteros 1/4 tiene como equivalencia decimal 2 enteros 25 centésimos. Dado que la equivalencia decimal de la fracción propia 1/4 es 25 centésimos. Misma que al sumarla con la parte entera resulta el número 2.25 o bien 2 enteros 25 centésimos. Dos expresiones matemáticas son equivalentes cuando estas representan el mismo valor, aunque se escriban de forma diferente. Así también sucede con las fracciones. Hay fracciones que son equivalentes entre sí. Por ejemplo, 60/4 es equivalente a 15 medios. ¿Cómo demostrarían que son equivalentes? Además, las fracciones tienen, como ya expliqué, una equivalencia o expansión decimal. Por ejemplo, 4/5 es equivalente a 8 décimos. Obtener la equivalencia decimal de un número consiste en hallar el cociente del numerador entre el denominador de la fracción. En física y química puede ser útil encontrar la equivalencia decimal de una fracción.
Por ejemplo, en el laboratorio de física es común utilizar la balanza para realizar experimentos. Una balanza es un instrumento de medición que permite conocer la masa de un cuerpo, que según el Sistema Internacional de Unidades se mide en kilogramos. He utilizado una balanza de laboratorio en diferentes ocasiones, profesor. Lo he hecho cuando he requerido medir la masa de un objeto. Es correcto, y como lo había mencionado, la balanza es un instrumento de medición útil en la vida cotidiana y también en el ámbito científico. Les plantearé la siguiente situación. En un laboratorio de física se comprobará que la masa de dos piezas de metal esté correctamente etiquetada, para lo cual es posible usar una balanza. Para el ejemplo, la balanza es digital y su límite de medición es 1 kilogramo, por lo que en la pantalla aparece la medición en números decimales menores a 1. Si la primera pieza de metal está etiquetada con una masa de 1/8 de kilogramo, ¿qué valor decimal aparecerá en la pantalla de la balanza? Para saber la medición en números decimales podemos obtener la equivalencia o expansión decimal de la fracción, 1/8. ¿No es así, profesor? Es correcto. Para obtener la equivalencia, el numerador 1 se divide entre el denominador 8. Como es una fracción propia, esperamos un cociente decimal y menor a 1. Al realizar la división, resulta 125 milésimos, por lo que el uso de esta balanza es adecuado. ¿Por qué el número 0.125 se lee como 125 milésimos? Bueno, maestro, se lee así porque 0.125 llega hasta la tercera posición después del punto decimal, en donde se encuentran los milésimos. También es equivalente a una fracción decimal con denominador 1000, ¿cierto? Es correcto. Alumnas y alumnos, ¿qué entienden por fracción decimal? Registren sus ideas y pueden complementarlas con la siguiente información. Una fracción decimal es aquella fracción en la que el denominador es una potencia del número 10. Puede ser 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc. En este caso, el número 0.125 es equivalente a la fracción decimal 125 sobre 1000. Noten que tanto el número decimal como la fracción se leen 125 milésimos. Por lo tanto, podemos afirmar que 1/8 es equivalente a la fracción decimal 125 milésimos. Gracias, profesor, comprendí mejor. Ustedes escriban en su cuaderno un par de ejemplos de fracciones decimales y cómo se leen. Profesor, ¿qué le parece si seguimos con el ejemplo? Sí, continuemos. La segunda pieza de metal está etiquetada con una masa de 45 centésimos de kilogramo. ¿Qué valor decimal aparecerá en la pantalla de la balanza? Bueno, para saber la medición en números decimales hay que encontrar la equivalencia o expansión decimal de la fracción 45 centésimos. Y encontrar la expansión o equivalencia decimal de este tipo de fracciones puede hacerse sin necesidad de resolver la división escrita, usando la galera, que es el nombre correcto de la casita de la división. Sí, de hecho, lo puedo hacer de forma mental, profesor. Solo que tengo que escribir el numerador de la fracción y recorrer el punto decimal hacia la izquierda, tantos ceros como tenga el denominador. En este caso sería 0.45. Bien. Así pueden hacer los cálculos de forma mental, dividiendo entre 10, 100 u otra potencia de 10. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿usan el mismo procedimiento que Leslie? Compartan con sus maestras o maestros si hacen esos cálculos de forma diferente para recibir retroalimentación al respecto. Por ahora, con base en este procedimiento, explicaré una forma de convertir números decimales en fracciones decimales. Como una fracción decimal tiene como denominador una potencia del número 10, por ejemplo, 5 décimos, 46 centésimos,
37 milésimos, encontrar la expansión decimal de esas fracciones implica dividir el numerador entre el denominador, que en cada uno de los casos es 0.5, 0.46 y 0.037. También puede resultar sencillo si se leen de la siguiente forma: 5 décimos, 46 centésimos y 37 milésimos. De hecho, la lectura de los números decimales de esta manera es útil para convertir números decimales a una fracción. Por ejemplo, 0.75 se lee como 75 centésimos y se puede expresar como la fracción 75 sobre 100, que también se puede leer como 75 centésimos. Para comprobar, la expansión decimal de 75 sobre 100 resulta de dividir 75 entre 100, que efectivamente es 0.75. Para convertir un número decimal a una fracción decimal equivalente, es útil recorrer el punto decimal hacia la derecha hasta que quede un número entero. Si a 0.75 se le recorre el punto decimal hacia la derecha para que quede un número entero, le recorreremos 2 posiciones. Así, el entero resultante es 75. Este será el numerador de la fracción y el denominador será el número resultante de multiplicar por sí mismo al 10 tantas veces como el número de posiciones recorridas. Para este ejemplo es 2 posiciones, así que el denominador será 10 por 10 igual a 100. Por eso, una fracción equivalente de 0.75 es 75 sobre 100. Aunque esta fracción se puede simplificar a 15 sobre 20 y más aún, puede simplificarse a 3 sobre 4. Es decir, la fracción propia 3 sobre 4 o 3 cuartos tiene como fracción decimal equivalente a la fracción 75 sobre 100 o 75 centésimos. Ahora, convirtamos al número 6.425 en una fracción decimal. Si recorremos el punto decimal hacia la derecha hasta lograr un número entero, debemos recorrer el punto 3 posiciones, quedando 6.425. Este número será el numerador. Ahora, para el denominador, multiplicamos por sí mismo al 10 tantas veces como el número de posiciones recorridas, en este caso, 3. Así que el denominador es el resultado de la multiplicación 10 por 10 por 10 igual a 1000. Noten que la cantidad de ceros es la misma que las posiciones recorridas en el número anterior. Por lo tanto, la fracción equivalente es 6.425 sobre 1000. Aunque esta fracción se puede simplificar a 1285 sobre 200 y luego a 257 sobre 40. Profesor, me ha quedado claro cómo encontrar la equivalencia entre fracciones comunes y fracciones decimales con su expansión decimal y viceversa. Excelente. A lo largo de la sesión hemos estudiado cómo aplicar la equivalencia entre fracciones y números decimales. Veamos el siguiente audiovisual a manera de resumen. Veamos cómo convertir una fracción decimal en fracción común. Considera la fracción decimal 225 milésimos. Para encontrar una fracción común equivalente a ella, hay que dividir su numerador y su denominador entre un mismo número, tantas veces como sea posible. Como en nuestros ejemplos partiremos de fracciones decimales, todos los denominadores pueden dividirse entre 2 y entre 5. Observa esta fracción. Tanto 225 como 1000 pueden dividirse entre 5. Al realizar esta división, obtenemos que 225 milésimos es equivalente a 45 200avos, que se puede dividir entre 5, lo que da como resultado 9 cuarentavos, que ya está simplificada al máximo. De esta manera,
La fracción decimal 225 milésimos, al ser simplificada, se convirtió en la fracción común 9/40. Existen fracciones decimales que ya no se pueden simplificar más, como 131 centésimos o 3 décimos, ya que sus numeradores no son divisibles entre 2 ni entre 5, por lo que no se podría encontrar una fracción equivalente, cuyo denominador no sea una potencia de 10. Ahora al revés, ¿cómo se puede convertir una fracción común en fracción decimal? Una manera es la siguiente. Convierte la fracción común en número decimal y después el número decimal en fracción decimal. Veamos un ejemplo. Considera la fracción común 7/8. Para convertirla en número decimal, divide el numerador entre el denominador, es decir, 7 entre 8. De este modo, obtenemos que 7/8 es igual a 875 milésimos. Para convertir este número decimal en fracción, observemos cómo se lee 875 milésimos. Esto nos da la clave para escribir en el numerador el 875 y en el denominador el 1000. Así, 7/8 es igual a 875 milésimos. Me queda totalmente claro. Por ejemplo, el número decimal 0.8 es equivalente a la fracción 8 décimos, es decir, 8 sobre 10, que se puede simplificar como 4 sobre 5 o 4 quintos. Pero, ¿todas las fracciones tienen una fracción decimal equivalente? Muy buena pregunta, Leslie. Hay fracciones que no tienen una representación exacta o equivalencia como fracción decimal, ya que al convertirlas a un número decimal, el cociente es un número decimal periódico. Veamos el siguiente caso, que es la fracción 1/3. Al realizar la división para obtener el número decimal correspondiente, resulta 0.33 y residuo 1. Si seguimos operando el número 3 en el cociente, se repetirá de forma infinita. Es decir, obtenemos un número decimal con expansión infinita. A este tipo de números decimales se les conoce como número decimal periódico. Eso significa que inmediatamente después del punto decimal hay una o más cifras que son repetitivas hasta el infinito y que, para no omitir ninguna de las repeticiones, se puede expresar como 0.3 con una testa o segmento sobre el número que representa la periodicidad de la cifra, como pueden ver. Entiendo, profesor. Entonces, por ello, la fracción 1/3 no tiene una representación equivalente como fracción decimal, porque su número decimal correspondiente únicamente es una aproximación, en este caso 0.3 periódico. Así es, Leslie. Como último reto, les pido que en su casa anoten en su cuaderno las siguientes fracciones y que identifiquen, haciendo los cálculos correspondientes, aquellas fracciones que tienen una fracción decimal equivalente y las que tienen como expansión decimal un número periódico. Excelente actividad, profesor, para que las alumnas y alumnos que nos ven a la distancia pongan en práctica el trabajo realizado en la sesión. Así concluimos la sesión. Pueden solicitar a sus maestras o maestros a distancia que les pongan otras situaciones que contribuyan a dar sentido y significado a la conversión de números fraccionarios a decimales y viceversa. En mi caso, todo ha sido claro. Espero que para ustedes también. Pueden consultar sus notas o pedir retroalimentación a sus maestras o maestros sobre el tema. Además, ya tienen su libro de matemáticas de primer grado. Ubiquen en él este tema. Resuelvan todo lo que puedan para comprenderlo. Tal vez encuentren formas diferentes para realizar estos cálculos. Anoten sus dudas y no se pierdan la siguiente sesión. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.